Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos de regreso con el segundo episodio de la cuarta temporada de Ángel. Ángel también está de regreso, así que vamos a ver si podemos traer a Cordelia de regreso. Be a good girl now. You hear me? Thorpe. Siento que ese apellido lo conozco. And remember, we love you. ¿Pero de dónde? No, Gwen. ¿No puede tocar gente? Are you a freak? I don't know. Guess you don't look like one. She doesn't. Thanks. You can hold on to this if you want. No. Si lo toca, lo mata. Thorpe. ¿De dónde me suena ese apellido? ¿Alguna otra serie? From the exactly twice we've been able to get a hold of him, we know that Lauren is keeping his eyes Algo de el Fluffy. But hey, that was only the first time. The next 7 times they left out the nice day part. Something must have happened to her that night. He's confused. He needs time, that's all. right. Time and some corporal punishment with the large heavy mallet. Tranquila. Ugh! Damn it, Dennis, she's not coming back. Ellos están lidiándose mucho con esto. What happens if you get back and they're not there? Wesley. You go find him. So, Ahora sí Sir parece Mary's being un kept in a motel. cazador How original. rogue, como se presentaba en el primer momento de la serie. Mm. Never got a chance to thank you. Finding me. I had a lot of time down there. Think. About the way things went, way they could have gone. I just want you to know, as far as I'm concerned, we're okay again. Dinza isn't remotely trustworthy. What should I do then? Send her a gift? Sacrifice? Se fue. Quizás podrías hablar con un poco más de cariño, porque está bien que vos no estés enojado, pero quizás él siente que necesita que realmente entiendas. Me olvidé el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Do you miss the sound of the waves? Sometimes. I know all the lost things. Él estaba perdido, es Really? verdad. City of Atlantis? Lost love. The axis of Pythia rests close by. What you seek can only be found inside the axis. Ok. Why should I trust you? Because I'd love to keep you. But you have so much more to lose. Muy creepy este fantasma. Usa guantes. Great outfit. Tiene como muchas vibras face. Thought I said discreet. What? Do you see nipple? You're late. You're screwing me. The Axis of Pythia is worth $33 million. You told me it was worth 6. ¿Cuánto dijo de dinero? ¿Para qué querés tanto más? Yo creo que estábamos hablando de millones. Gwen, that is a $12,000 watch. Bueno, Gwen está buscando lo mismo que Ángel. Approximately 2 feet high and weighs 18 pounds. Here, give you an idea. Wow. Is that... You didn't draw that. Entities like Cordelia. Wow. Dibuja lindo. Oh, hey, baby, I liked your ghost guy. I haven't slept, Charles. Yeah, but if it's an auction house, can't we just, eBay it? How much is it? $33 million. We can't. My lungs have coffee. Go over the details and see if I can, I don't know, whip something up. Say a plan. Y si le robamos a la persona que lo compre, que claramente hay alguien que lo va a robar. I'm really strong if that helps. Okay. Under a large and in charge. Okay, teensy weensy and in charge. Say we use this Axis thing to find her.
What then? Then, we do whatever it takes to get her back home, where she belongs. No sabemos eso. Tampoco podemos obligarla a venir. Flashlights, obviously. Son todos de Aerosol. ellas, ¿no? What else? Sí, esas piernas son de Gwen. Damn, this is so much harder than it looks on Batman. Quizás pueden ir porque las puertas van a estar todas abiertas y la cámara va a estar rota. Then steal the access. You are so hot right now. Go. Guys, ¿Un beso? Look out! Tried to warn you. Lazos. You know, I put that down for a reason. no. I haven't even gotten into the electrical system, so that means Alguien ya lo está robando. Tell me you're not here for the access. I'm not here for the Axis. You're lying. I'm fibbing. It's lying only classier. What? Just love that folks go for this high-tech stuff. Electricity comforts them. Suckers. Sí, a mí me da un terror eso. I like to think of it as mine. Please. Please. Kidding me? Hey there, Denzel. I'm trying to find someone very important to me, and the access there, it's my only shot. Come on, he's telling the truth. You can do whatever you want with it as soon as I find her. Her. Mm, Of course it's her. Do you really love her? yes. Yeah, I do. 2. On a scale of 1 to 10, exactly how stupid do you think I am? Don't answer that. Way to go, Fred. 5. Uy. He's dead. ¿What? Pero lo puede revivir. Es una descarga más para el otro lado. no, no. Angel, we gotta get to a hospital. Yes. Bueno, no es mala. Está trabajando nada más. You know, I was just telling someone how deeply I care for the homeless. Let 'em out. Guilt is its own punishment thing, isn't it? Yes. Kind of my specialty. Whatever. Es verdad. I don't get it. I know you've been out of the loop for a while, but I'm still evil. I don't do errands unless they're evil. Errands. Vamos a robarle. You know what I find interesting? The fact that I can smell you and Wesley all over each other. Mmm. You would have done CPR, I know you. What if I hadn't been there? Then Angel would have picked me up and flash Gordon me to the ER. Sure, but then again, it could have been too late, and Angel would have had to swear blood. Bueno, pero podemos morir. You died and left me all alone. Entiendo que esté mal porque se murió su novio. Son gajes del oficio. Pero está bien que tenga esta crisis. No, no es nada del otro mundo. This woman is from another world. Nice color. Okay. After I kick your ass, I'm gonna ask about that. Yo entiendo que ella tenga poderes. Lumina? Uy. He's alive. You're alive. You felt that? My heart. It's a double cross. I'm not slow. I know it's... Shut up. ¿Qué pasó? Jackass, you get low. I don't need to, I don't breathe. Gee, must be a real turn on for the girlfriend. Tienen buena química. Me siento como en un nuevo episodio de Doctor Who con un nuevo companion. Hey!
Es un nice hit. Ángel está mostrando más pecho. Ah, no, es verdad que le abrió la camisa para matarla. Maggoty little norms like you. So you're a freak. Boo-hoo. So what? Excuse me. Hey, I wanted to do that. You were gonna fry him. Was not. Don't fib. Fine. Me gusta la química. Aparte, Ángel Really gonna use that access thing to find her, aren't you? puede tocarla. Eso debe ser importante. There was all this light around her, and the light seemed to be made up of Light. pure joy, knowing the good she's doing up there. Even if I can't see her or talk to her, it's like she's still on my side. Doesn't mean you miss her any less. Es un cierre. Finally, I find her, and I realize she already is home. Es una manera linda de verlo. Ella tomó la decisión de ir, entonces no podemos hacer mucho más que aceptarla. What are you, deficient? Get me out of here! ¿Qué es lo que está pasando? Me parece que hay que respetar la decisión que tomó. Y si vos no me decís, sacame de acá, de alguna manera hacérmelo saber, no te voy a rescatar porque realmente parece que estás donde tenés que estar. Entonces, ¿es este el momento en el cual Cordelia está embarazada? Me lo pueden comentar en los comentarios, porque quizás es la única manera que Whedon encontró de sacarla 9 meses de la serie, porque sí. Pero no lo sé, lo hablaremos en algún momento. Si Cordelia no se comunica con Ángel, no podemos confirmar nada, y lo que vimos es el fin y es el cierre para Ángel. A partir de ahora depende de Cordelia de poder comunicarse de él para decir estoy aburrida, me quiero ir de acá. Lo cual no me parece tampoco interesante. Creo que el personaje aceptó lo que aceptó y debería vivir de eso. La única manera en la cual yo veo que Cordelia baje con buenos ojos es porque el mundo necesita a Cordelia de manera presencial. Con sus poderes, tratando de salvar el mundo en la última temporada, este super apocalipsis que supuestamente se viene, o lo que sea. Pero si es porque me aburro, creo que hay un problema en el guión fuerte. En este episodio tenemos varias cosas para comentar. La primera es que tuvimos un pequeño acercamiento con Wesley, en el cual de alguna manera le pedimos disculpas, pero no fueron lo tan honestas como debían serlo. Me parece que cuando él ve la foto de que nos falta algo, y qué haces cuando te falta algo, lo vas a buscar, yo creo que realmente le falta a él su amigo, y que me parece que estaría bueno que haya un momento en el cual se junten y vuelvan a trabajar en equipo. Wesley en estos momentos tiene su propia pandilla, así que no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, pero me gustaría mucho que Wesley vuelva a trabajar con nosotros. Pero para que vuelva a trabajar con nosotros, Ángel necesita sentarse a hablar honestamente sin ningún tipo de condición. Entonces habrá que ver cómo es que sigue eso, pero por ahora no estamos cerca de eso. Los que están muy cerca siguen siendo Layla y Wesley. Layla quiere tomar control de Connor. Yo creo que Connor, con todo lo que ya sucedió, debería darse cuenta que no es por ahí. Así que esperemos que la terapia que le está haciendo hacer Ángel funciona. O sea, la culpa es más pesada que el castigo. Entonces, en estos momentos él se está castigando a sí mismo por esa culpa que siente, y me parece que es lo suficiente para lo que le está pasando en estos momentos a Connor. Así que habrá que ver igualmente un poco más de Connor probablemente en el futuro, pero por ahora que esté solo, que piense en lo que hizo y que se dé cuenta cuánto se equivocó. En este episodio la vimos a Fred quebrarse y explotar porque siguen todos atados a esta realidad que no existe, y hay preocupaciones reales que no las estamos arreglando, y esas preocupaciones reales son lo que llevan a Fred a estresarse de la manera en que lo hace, y a eso le seguimos con la muerte de su novio, por lo menos por unos segundos. Eso es terrible.
Entonces todos esos miedos tienen sentido que te lleven hacia ese lugar. No tengo nada que reprocharle a Fred. La realidad es que me gustaría que la gente sea más sencilla y que tenga menos dramas, pero son dramas normales de personas que están viviendo con el estrés que están viviendo ahora. Para ella pasaron 3 meses de engaños, de mentiras y 3 meses de soledad. Entonces, realmente está bien que explote como lo hizo. Y lo más interesante del episodio es la aparición de este nuevo personaje, que la podemos conocer como Gwen Thorpe, que yo no creo que sea un personaje de episodio, porque incluso la presentación que tuvo en este capítulo fue como bastante intensa. Yo quiero creer que va a ser algo más recurrente, no sé de qué manera, pero siento que hay algo que es muy importante y que es ese beso que sucede entre Ángel y ella, que es bastante fuerte porque Ángel no puede estar con mujeres, porque cuando está con una mujer y es extremadamente feliz, se va todo al carajo. Y ella no puede tocar hombres, porque cuando los toca, los mata. Conoció a un hombre al cual no lo mata, pero no solo eso, sino que le puede llenar el corazón de calor para que viva, para que sienta el latido otra vez. Entonces me parece que eso es demasiado fuerte para ambos, no solo para Gwen. Siento que Cordelia es muy importante y que el amor que hay por Cordelia no sé si se puede borrar tan sencillamente. Pero la aparición de Gwen fue una aparición fuerte. Y yo realmente creo que ha sido a propósito que hayan elegido estos poderes y que hayan hablado de este rayo que te choca a vos una vez y a ella 14 veces. Porque realmente ella cayó como si fuese un rayo que nos pega y que nos cambia la vida. Porque yo sé que quizás no significa nada en principio, porque realmente está muy enamorado Ángel de Cordelia, pero con el tiempo quizás realmente una persona con la cual podés estar de la manera en la que ellos estuvieron, por lo menos te llama la atención. Creo que en principio le va a llamar mucho la atención a ella porque nunca pudo estar en contacto con otro hombre como lo hizo con Ángel, entonces quizás realmente eso la motiva a acercarse, o por lo menos a investigar sobre él y a querer ver qué hace. Después hay que ver si es mutuo, pero creo que a ella le va a llamar mucho la atención Ángel y probablemente la veamos próximamente en un futuro. Espero, porque además creo que tuvieron buena química. Me hizo acordar mucho a la companion de The Doctor, que es una ladrona, no me acuerdo el nombre, pero hay en un episodio entre temporada 3 y temporada 4 que se encuentra con esta chica que es una ladrona, que es muy divertida, que tiene una química excelente con The Doctor, pero bueno, en ese momento él no estaba dispuesto a aceptar a una nueva persona en la TARDIS y por eso la dejó ir de otra manera, pero no en su TARDIS. Yo cuando la vi dije, oh, me encantaría que esta sea la nueva companion. Tiene una buena química con The Doctor y tiene un ritmo muy divertido para él. Y me dio la sensación que entre Ángel y Gwen hubo eso, hubo como esa chispa, ese rayo. Así que no sé, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Ustedes probablemente ya puedan ver este y el próximo episodio en Patreon, así que si tienen ganas pueden ir hacia allá. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Ángel de Vampire Father y ex boyfriend. Chao, chao.